verdad. Ayúdenos a mantenernos firmes, Señor, en lo que está escrito, Señor, en lo que usted ha dejado para nosotros, para que podamos seguir desarrollando y creciendo, madurando a través de su palabra. Señor, ayúdenos a entender verdaderamente quién es usted, cómo se declara ser Dios en muchas partes, Señor. Señor, le damos gracias que podemos estudiar su palabra juntos. Y Señor, me da gusto, Señor, cuando estudiamos y verdaderamente vemos la sencillez de la palabra, pero aún tan profunda. Hay tanto espiritual aquí que necesitamos abrirnos de mente y de corazón, Señor, para poder recibir de usted. Señor, ayúdenos, porque verdaderamente necesitamos de usted. Cada día aún más y más, Señor. Señor, ayúdenos a rendirnos y poder caminar en victoria. Gracias le damos, Señor. También, Señor, nos recordamos de nuestros hermanos en Tecate. Pedimos por ellos, Señor. Esté con Danny, con Mando, Señor Pedro. Y Señor, ahí la hora que tenemos en Tecate, Señor. Úselo, Señor, para alcanzar ese pueblo ahí, Señor. Señor, le damos gracias porque podemos enfocarnos también ahí, Señor, en su palabra y pedimos que ellos también puedan crecer y madurar. Nos recordamos también de nuestros hermanos en tu vuelta a Cristo, Señor, Pastor Jerry Brown y Pastor Martín allá en Ensenada, Señor, pidiendo por ellos. Gracias por ese ministerio que afecta mucho, Señor, y ha transformado muchas vidas. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia ahí sobre ese ministerio, Señor. También nos recordamos de nuestro hermano Pastor Rubén en Lander, Señor. Gracias por él. Y pedimos, Señor, que esté con él y la congregación allá también. Señor, todos los diferentes ministerios que apoyamos en diferentes lugares del mundo, Señor, los ponemos en sus manos. Señor, gracias por este tiempo aquí. No nomás aquí con nuestra iglesia, pero con cada iglesia, Señor, y pastor, congregación que están enseñando su palabra aquí en nuestra comunidad, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Buenos días. Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Jesús dijo, sígueme. Y en estudiar este libro es mi idea de que podemos conocer a Jesús a través de este Evangelio aún mucho más. Aquí nos vamos a enfocar hoy día en el Mesías. Estamos viendo 7 nombres, 7 títulos dados a él y aquí nos vamos a enfocar en el Mesías. Juan capítulo 1, ¿ya están ahí todos? Comenzando en el versículo 35, nos dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hermanos, hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Favor tomar asiento. Aquí nos enfocamos en este evangelio y sabemos que el versículo principal es Juan 20:31 y nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de todo este evangelio de Juan. El tema, Jesús es el Cristo y el que cree en él tiene vida. Nos ofrece vida eterna. Amén. Ahora, como les dije, 7 nombres, títulos que identifican a Jesús como el Dios eterno. El primero lo vimos, el Verbo. Juan 1:1-3 y el versículo 14 también. Y luego nos enfocamos, Él es la luz. Versículo 4-13.
Él es el Hijo de Dios, versículo 15 al 28. Vimos también el Cordero. Él es el Cordero de Dios, 29 al 34 en estos versículos. Estos títulos o nombres son los que hemos visto del Señor Jesús y aquí ahora nos enfocamos en el Mesías, versículo 35 al 42. Las semanas que vienen, Él es el Rey de Israel, versículo 43 al 49. Él es el Hijo del Hombre, versículo 50 al 51. Pero también, como les hemos visto, 7 es el número que identifica completo. Y aquí nos hemos enfocado en 7 títulos, nombres de Jesús, pero también es el inicio de su ministerio. Los primeros 7 días de su ministerio del Señor Jesús. El primer día comenzó con Juan el Bautista, con la delegación. Vinieron a él. ¿Tú quién eres? ¿Por qué ¿Qué es lo que estás declarando? Y luego, el segundo día, Juan identifica al Cordero de Dios. Lo identifica el Señor Jesús. Y aquí hoy el tercer día, el testimonio de Juan causa que 2 de sus discípulos sigan a Jesús. Y luego, también el cuarto día, versículo 40 al 42, Andrés encuentra a su hermano y lo trae al Señor. El quinto día, Jesús llama a Felipe, Felipe llama a Nataniel. El sexto día viajaron hacia Galilea y el séptimo día llegan a la boda de Cana en Galilea. Son los primeros 7 días del ministerio del Señor. Ahora, aquí nos enfocamos, como les dije, en el Mesías, pero tenemos que entender que este es el tercer día en secuencia. Pero, y para poder entender, el séptimo día incluye la boda de Galilea. En los primeros 7 días del inicio del ministerio. Si te fijas en Juan, capítulo 2, el versículo 1 dice, al tercer día, se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Sabemos que el sábado es el séptimo día, entonces lunes es el primer día. Martes, no. Domingo, primer día, ¿verdad? Domingo es el primer día. Lunes, segundo día. ¿El tercer día es qué día? Martes. Entonces, al ver Juan capítulo 2, se hicieron las bodas de Cana en Galilea al tercer día. Al tercer día. Entonces, por tradición, sabemos que se comenzaban a celebrar los martes y los miércoles se hacían las bodas. Porque era una gran fiesta. Una gran fiesta que los judíos observaban cuando alguien se casaba. Era un tiempo de gran gozo. Y sabemos que el día de reposo es el día de descanso. Entonces, sabemos que lo que estamos viendo aquí, en este tercer día del Señor, en su ministerio, que vemos el tercer día, entonces era sábado, el día de reposo. Y verdaderamente deberían de estar descansando. Juan el Bautista debería estar descansando y el Señor Jesús. Pero ¿qué estaba haciendo Juan? Juan estaba en el desierto proclamando el reino del Señor. Proclamando que el reino de Dios estaba sobre nosotros, arrepentidos. Porque el reino está sobre nosotros. Y Jesús también andaba ocupado ahora con los primeros discípulos. Fíjate el versículo 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, vemos que había 2 discípulos de Juan el Bautista. Andaban siguiendo a Juan el Bautista. Pero ponte a pensar, Juan el Bautista era como el letrero, un sentido, one way. Él estaba apuntando el camino hacia ¿quién? Hacia el Señor Jesús. No se trataba de Juan el Bautista, no se trataba del predicador. Se trataba de ¿qué? De que estaba apuntando el camino hacia Jesús. Tenía discípulos que lo estaban siguiendo por el mensaje que estaba proclamando. Ahora, era Juan el escritor de este libro, y Andrés, su amigo, hermano de Simón Pedro. Pero Juan el Bautista, ponte a pensar.
se gozaba o se gozó, más bien dicho, cuando sus discípulos lo dejaron. Cuando lo dejaron, ¿por qué? Porque estaban siguiendo a Jesús. Y ese es el punto, fíjate. El enfoque de su ministerio era Jesús. Y a muchos de nosotros, muchas veces nos queremos adueñar de la iglesia, nos queremos adueñar de las personas, nos queremos adueñar de los discípulos. Y cuando se van, nos molestamos. Ya se fueron, ¿qué es esto? ¿Y por qué siguen? Y fíjate aquí, Juan el Bautista, no. No, ¿por qué? Fíjate, él sabía su propósito y su ministerio. Tan importante, tan importante. Yo siempre les he dicho, no hay nada oculto. Mi deseo para ustedes es que crezcan en el Señor, maduren y se enamoren de la palabra de Dios. Que se enfoquen en el Señor, no en mí, en el Señor y su palabra. Eso es lo de gran importancia para nosotros como creyentes. Pero fíjate la actitud de Juan el Bautista, Juan 3:30. Fíjate lo que dice el versículo 30 del capítulo 3. Es necesario que Él crezca, pero que yo me mengue. Fíjate, más de Él y menos de mí. ¿Cuántos púlpitos no se están abusando para hablar de uno mismo, en vez de hablar de la palabra de Dios? Fíjate, es necesario que Él crezca, más de Jesús y menos de mí. Y eso lo podemos poner en perspectiva en nuestras vidas personales. Que sea más del Señor Jesús en mi vida y menos de mí. Porque yo lo estorbo. Porque mi carne impide lo que Dios está tratando de hacer en mí y a través de mí. Fíjate, Juan el Bautista no era celoso, entendía su rol, no se le infló el ego ni la cabeza. Él simplemente apuntaba el camino hacia el Señor Jesús. Y hay problemas cuando la gente y los líderes se quieren adueñar de las personas, de los ministerios, de los dones, de las habilidades de otros. Siempre nos lleva a problemas cuando ese es el caso. Necesitamos entender que todos esos dones, las personas, el ministerio, no son para el uso de nosotros, no es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. Hay que tomar y aprender del ejemplo de Juan el Bautista y saber nuestro llamado, tanto nuestros límites. Porque hay veces uno quiere forzar a personas y es lo último que yo quiero hacer, forzar a alguien, porque eso va a causar más daño después. Que te nazca en ti porque el Señor te está hablando en tu corazón. Que tengas ese deseo, que se revele tu don. Y lo puedas usar en la iglesia para su gloria. Pero ya vemos que no se trata de mí. Y no estoy hablando de mí, estamos hablando de nosotros. No se trata de mí personalmente. Se trata de traerle gloria y honra al Señor. Amén. Hay que decir como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? Exacto. Rendirnos. Que haya más del Señor, porque entendemos el propósito y cómo nos quiere usar. Fíjate el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahora, cuando Jesús le pregunta a Juan y Andrés, ¿qué buscáis? Nos podemos preguntar esa misma pregunta. ¿Qué buscas? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? Entonces es de escudriñarse a uno mismo y buscar la sinceridad en nosotros. Él los estaba forzando que le diera sus propósitos, sus objetivos, podemos decir.
¿Qué era lo que buscaban? A un Jesús que están buscando a un Jesús que iba a ser el líder de la revolución. Porque era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. ¿Qué buscaban? Y hay veces que nos tenemos que preguntar, ¿por qué se arriman las personas? ¿Por qué se arriman las personas a Jesús? ¿Por qué se arriman a la iglesia? ¿Por qué se arriman a ciertos hermanos? ¿Qué son sus motivos? ¿Tienen motivos escondidos? ¿Vienen con un propósito? ¿Qué es la razón que vienen? Pero te voy a decir, tarde o temprano se revela cuando traen motivos escondidos o falsos. Tarde o temprano se revela. Pero Dios, fíjate, Dios es Dios. Dios puede usar toda situación para su gloria. Ellos, fíjate, ellos no sabían, Andrés y Juan, no sabían que este día iba a cambiar sus vidas por toda la eternidad. No sabían eso, que este día iba a cambiar todo para ellos. Sus vidas serían transformadas ¿por quién? Por el Hijo de Dios. Sus vidas serían transformadas. Yo diría, bueno fuera que aquella persona que ha llegado aquí en este día se arrimara al Hijo de Dios con un corazón abierto y que verdaderamente fueran transformados en este día. Porque no sabes el gran cambio que Dios puede hacer aún en este día en tu vida. Hay veces algunos lo están resistiendo, lo están peleando, le entregan porciones de su vida, pero no se la dan en completo. Pero Él puede cambiar todo eso en este día. Hay veces nos arrimamos y no estamos buscando su voluntad. Estamos buscando cómo cumplir nuestra voluntad y aún todavía mantener esa apariencia. Eso es hipocresía. Tenemos que rendirnos al Señor. Amén. El versículo 38, la segunda parte dice, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué querían? ¿La dirección? ¿Vivo en 777? ¿No? No. Pero fíjate, esta es la próxima pregunta del Señor Jesús. Quizás el intento de esta pregunta era porque lo miraron muy ocupado. Si estás muy ocupado ahorita, ¿podemos ir a visitarte ahí después? No creo. Al preguntarle, ¿dónde moras? Es mucho más profundo. Recuerda que en esos tiempos, cuando te sentabas a comer con alguien, era algo muy íntimo. Era compañerismo. Era una relación que te conocías aún todavía más mejor. El deseo que ellos tenían es de tener precisamente eso. Una relación más íntima con el Señor Jesús. Por eso están preguntando, ¿dónde moras? Y eso es para nosotros, fíjate, podemos tener ese mismo tipo de relación con el Señor Jesús, más íntima. ¿Dónde mora el Señor? ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Lo vas a encontrar en las fiestas, en los parties? No creo. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar
su pueblo. ¿Dónde moras? Señor, ¿dónde te puedo encontrar? Aún hay veces estamos aún aquí. Y el Señor te está jalando y te está diciendo, arrímate, ven, arrímate a mí. Nos damos la despedida. Y en vez de venir aquí enfrente y doblar rodilla, te das la media vuelta. Y lo único que se ve es el polvo del carro. ¿Dónde moras, Señor? Y yo sé que Él puede estar en todo lugar a todo tiempo. Pero tenemos que tomar esos momentos que se presentan para conocerlo aún más profundo. Cuando su Espíritu Santo late en nuestro corazón. Cuando Él nos habla. Cuando sabemos que estamos mal. Cuando sabemos que me debo de arrepentir. Me va a perdonar de todas maneras. Pero no hay un verdadero quebrantamiento. Hay veces lo único que espera de nosotros. ¿Para qué? Para tener una relación más íntima con Él. ¿Dónde moras? El versículo 39 dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Fíjate, vemos que Jesús los invita a que pasen el día con él. Siendo que eran las 10 de la mañana. ¿Se imaginan? La gran bendición de poder pasarte el día con el Señor Jesús. ¡Wow! Ven, pásate el día conmigo. Estaremos juntos. Ven, arrímate. Y yo me pongo a pensar, fíjate, en ver lo que está pasando aquí, cómo se está desarrollando esta relación. Lo que yo me imagino es un retiro. Cuando vas a un retiro y te vas a las montañas y andas a solas y comienzas a arrimarte más al Señor, comienzas a tener conversaciones a solas, sin el teléfono porque no hay señal, ¿verdad? Estás ahí tú y el Señor a solas. Y cuando regresas de esa experiencia en la montaña con el Señor, porque has pasado tiempo con el Señor, regresas y le quieres decir a todo mundo. Quieres expresar lo que has escuchado y lo que ha pasado entre ti y el Señor. ¡Qué bendición! Compartiendo lo que el Señor te enseñó. Y te voy a decir, verdaderamente es un gran gozo cuando tienes una experiencia con el Señor. Y es así con ellos. En estas circunstancias están pasando tiempo con el Señor. Y podemos decir, ese fue un retiro para ellos. ¿Qué han de haber dicho? Ellos al pasar el día con el Señor Jesús, ¿qué han de haber expresado? Pues aquí está la respuesta. Fíjate el versículo 40 y el 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjate, ellos estaban tan impresionados de haber pasado tiempo con el Señor, que fueron a decirle a sus hermanos y traerlos a Jesús. Andrés fue y trajo a Simón y Juan trajo a Santiago. Vemos que ellos tenían, fíjate, cuidado de sus hermanos. O sea, ellos eran guarda de sus hermanos. Porque es lo que se nos ha pedido. No fueron tanto como Caín, si se acuerdan de Caín. Abel, Caín, Génesis 4:9 dijo, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
¿Va? Pero nosotros a veces pasamos tiempo con el Señor y verdaderamente nos debe de mover ¿a qué? A tomar otros en cuenta. Ir a proclamar lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y comienza con ¿qué? Con haber pasado tiempo con el Señor. Yo digo, qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo nos da Andrés. Cada vez que encontramos a Andrés en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, él está trayendo a alguien más, al Señor Jesús. ¡Qué gran testimonio! Fíjate, trajo su hermano Simón a Jesús, ya leímos aquí Juan 1:41-42, halló primero a su hermano Simón y les dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora fíjate, Andrés le trajo también un muchacho al Señor Jesús, Juan 6, versículo 8 y 9. Dice así, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Pero fíjate, le trajo un muchacho al Señor Jesús. Y una vez más, Andrés lo vemos en acción. La vida de Andrés siempre es acción y es lo que el Señor hace. No nos podemos quedar estancados. Agua estancada apesta. Y a veces nos quedamos estancados cuando el Señor nos ha llamado a acción. Fíjate, Andrés en Juan 12, 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, fíjate, fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe viene y le cuenta, Andrés, estos quieren conocer al Señor Jesús. Pues, ¿qué esperas, Señor? Va y le dice al Señor, acción. Para esto somos llamados cuando conocemos al Señor Jesús, no para calentar la banca, no para estar sentados. No, pero es que es cualquiera excusa que uno pueda poner ahí. El Señor, fíjate, conociéndolo a Él, impacta y cambia nuestra vida. Quizás no vemos gran predicaciones por Andrés. No vemos eso, no lo dice. Pero lo que sí vemos es su acción en su vida. Qué gran testimonio tenía para traer a las personas, la gente, al Señor Jesús. Y nosotros nos pasamos días, semanas, años. He oído cuentas de personas que me dicen, no, teníamos años en la compañía y ni siquiera sabíamos que éramos cristianos. ¡Wow! ¡Qué gran testimonio! De no saber. Oh, es que estábamos en la escuela pero es que estábamos enfocados en la escuela, pastor, y no sabían que eran cristianos. A veces uno nada más quiere ser el cristiano del domingo. Pero el Señor es el Señor de nuestra vida todos los días. Fíjate, nuestro deseo debería de ser como Andrés, de conocer a Cristo y traer personas a Él. Siempre. Regresamos, dice el versículo 41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Mesías, traducido es el Cristo. La palabra Mesías en hebreo quiere decir ungido.
ungido. Y en griego quiere decir el Cristo. Ahora, para los judíos era lo mismo de decir el Hijo de Dios. El ungido es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, si vemos a Mateo 26, 63 y 64, dice así: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Eres el ungido, el Hijo de Dios? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es lo que se nos dice en Mateo. Ahora, Marcos, capítulo 14, versículos 61 al 62, lo dice así. Una vez más, él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjate, yo soy. El gran yo soy. Dios en carne. Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías. Amén. Lucas 22, 67 al 70. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y les dijo: vosotros decéis que lo soy. Fíjate. Para poder entender más esta idea de ser el ungido o ser ungido. Los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos, eran separados para un servicio especial. Cuando uno está ungido, el Señor nos separa para un servicio especial. Los reyes eran los ungidos de Dios. David reconocía, fíjate, que no podía levantar su mano contra el ungido de Dios, Saúl, aun como se estaba comportando. Pero él sabía que no podía levantar la mano contra el ungido de Dios. Primera Samuel 26:11 dice: guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. No puedo levantar la mano contra el ungido de Dios. Salmo 89, 20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Fue Dios el cual ungió con su santa unción. Ahora, cuando los judíos hablaban del Mesías, de su Mesías, ellos pensaban en un rey que iba a venir y salvar y establecer su reino. Pero en lo físico, no en lo espiritual. Y había confusión entre los maestros de los judíos. Unos pensaban que el Mesías iba a ser un sacrificio y que iba a sufrir, tanto como está escrito en el libro de Isaías. ¿Por qué no vamos al libro de Isaías por un momento? Fíjate lo que dice en Isaías. Isaías 53, una porción de escritura muy conocida, hablando del Mesías. Una hermana ya llegó. Ok, ya llegamos. Isaías 53. Fíjense ahí. Vamos a comenzar ahí del versículo 3. ¿Ya están ahí todos? Una porción de escritura media larga, pero escuchen lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por los largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjate lo que fue escrito, hablando del Mesías, hablando del Señor Jesús y lo que Él tendría que sufrir por nosotros para poder ser perdonados, para poder ser transformados. Algunos de ellos creían esto, pero otros lo miraban como un rey en su esplendor, como en Isaías capítulo 9, capítulo 11, y no los vamos a leer, pero los pueden leer a su tiempo. Jesús, fíjate, aún en el Nuevo Testamento, les tuvo que explicar a sus propios discípulos que la cruz era primero, antes que la corona. Que Él tenía que sufrir antes de entrar a su gloria. Se los tuvo que explicar. Vamos a leer, vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas 24. ¿Ya llegaron? Lucas 24, comenzando en el versículo 13, nos dice, ¿ya están ahí todos? Y dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que encontrara en su gloria? Fíjate lo que les está preguntando. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido el partir el pan. Fíjate, el Mesías, el ungido de Dios, murió por nuestros pecados, fue enterrado y ha resucitado. Fíjate, pero se me hace curioso que, fíjate, decían: no nos ardía el corazón. ¿No es así cuando el Señor Jesús nos está hablando a través de su palabra? Que nos mueve. Pero ¿qué vamos a hacer? Los judíos de ese día, ellos preguntaban, lo cuestionaban si Jesús era o no era el Mesías. Ellos preguntaban esto. Una gran pregunta para ellos, especialmente porque no entendían, no comprendían. Juan 7:26 nos dice así: pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Preguntando. ¿No comprenden que este es el Cristo? Juan 7:40 al 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Siempre había confusión. No comprendían. ¿Cómo puede ser? ¿No debería de venir del linaje de David? ¿No debería ser de Belén? El Señor Jesús viene de eso. Cumple las profecías. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Ni vayan a decir que Jesús es el Mesías. Pero Él es el Mesías. Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjate. Ya estoy completamente confundido. ¿Eres o no lo eres? ¿Eres el Cristo? El Espíritu nos está jalando a la verdad, y la carne, las ideas, la religión, el mundo nos quiere separar de la verdad.
Versículo 41 al 42 de nuestro texto. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús mirándole. Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate, que quiere decir Pedro. En arameo y en griego quiere decir piedrita. Piedrita, piedra, ¿no? Fíjate, toma tiempo el Señor. Siempre toma tiempo el Señor. Cuando vemos la vida de Pedro, duró mucho tiempo para poder transformarse, convertirse a esa piedra que Dios miraba en él. Pero fíjate, es así también para nosotros en nuestras vidas. Se toma tiempo para convertirnos a lo que Dios ve en nosotros, tanto como nos quiere usar. Necesitamos entender que cuando Dios nos ve, Él ve el producto completo, terminado. Nos ve por lo que debemos de ser, el potencial que tenemos. Si nos vemos a través de nuestros ojos, vemos que verdaderamente, wow, todavía nos falta mucho. ¿Cómo nos falta mucho? Pero fíjate, es la razón que él miraba a Simón y le podía dar un nuevo nombre. Porque lo miraba completo. Miraba su potencial, a dónde iba a llegar. ¿Qué era lo que iba a cumplir? Si solamente se entregaba al Señor y se detenía del Señor. Y es así como el Señor también nos ve a nosotros. Quizás nos ha dado un nombre nuevo. Quizás nos ha cambiado el nombre. Juan 1:12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Y Él ve ese potencial en nosotros. Pero ahí vamos. Algunos van creciendo y madurando. Gloria al Señor. Y algunos van peleando y batallando, arrastrando. Y no quieren cambiar. Pero Él nos va a ayudar. Él está con nosotros. Hay veces vienen las tormentas de la vida. Hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. Las tormentas de corrección muchas veces es porque nosotros somos desobedientes. Entonces viene una tormenta de corrección. Pero hay veces uno va bien. Tiene sus ojos firmes puestos en el Señor y va caminando bien. Pero vienen tormentas de perfección. Porque Dios siempre quiere sacar lo mejor de nosotros. Nos quiere purificar. Y hay veces es a través del fuego, de las tormentas de la vida. ¿Dónde te encuentras tú en esta mañana? No sé. Puede ser en una de las dos tormentas. Pero lo que yo sé es que Dios ve un producto completo en nosotros. Ve nuestro potencial. Tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y nos quiere usar. Pedro y Santiago, por la compasión de sus hermanos, vinieron a conocer el Mesías. Después Jesús personalmente iba a salvar a Felipe y Felipe iba a traer a Nataniel. El punto es que todos, fíjate, todos tenemos la misma oportunidad de conocer al Mesías. Dios
usa varias maneras, fíjate, de alcanzarnos, de tocarnos y alcanzarnos. Muchas diferentes maneras. Pero lo importante es que cada uno de nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando esto pasa, tenemos la responsabilidad de traer a otros a conocerlos a Él. Amén. Hay veces uno resiste al Señor en querer cumplir con Él. Orar. Es fácil, hermano. Todo el tiempo estoy orando, ¿no? Pero ¿estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Eso solamente viene en leyendo la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, conoces al Señor y puedes orar efectivamente porque sabes cómo orar. No vas a orar fuera de su voluntad. ¿Ves? Eso es fácil. Orar, leer la palabra. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos que evangelizar? Hablar de Cristo en mi vida con otros. Especialmente cuando no quieren oír. Debemos de orar. No podemos forzar a nadie, pero tenemos la responsabilidad de compartir la verdad de Cristo, el Mesías. Amén. La aplicación aquí, 4 puntos de aplicación. El primero es, nuestro testimonio debería de motivar a la gente a buscar a Cristo Jesús. Es infeccioso, podemos decir, es contagioso. Cuando ven en tu vida que estás enamorado de Cristo y que nada te mueve, eso afecta a las personas alrededor de ti. 2, voy a preguntar, ¿estamos invitando personas a venir a conocer a Jesús? No, pero ahí no la llevamos, estoy bien. 3, ¿hay confusión de quién es el Mesías? Si eres creyente, no creo. Pero si no lo conoces, hemos visto Escritura que lo proclama ser el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías. 4, Dios te ha llamado. Eres un hijo de Dios. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero necesitamos rendirnos y entregarnos a Él. Más de Él y menos de nosotros. No te vayas de aquí como viniste en este día. Si Dios te ha estado hablando a través de su Escritura, es el tiempo que puede haber un gran cambio en tu vida. Si no lo conoces, si te arrimas, los hermanos, hermanas te pueden presentar el Evangelio para que tú también seas salvo si no lo conoces. Pero aún si lo conoces y ya estás cansado de calentar la banca, nos ha llamado a acción, tanto como vimos en la vida de Andrés. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana que hemos podido estudiar su palabra, que hemos poder ser animados, Señor. Hay veces uno nada más necesita esa palabra de ánimo, Señor. Espero que eso sea en este día, para que podamos tomar ese paso de fe para poder cambiar, Señor. Señor, pido aquí por la congregación, tanto en inglés como en español, Señor, pidiendo que su buena voluntad no nomás se declare, Señor, pero que se cumpla. Ayúdenos, Señor, poder caminar efectivamente, poder dar testimonio de la grandeza de su amor, de poder reclamar, Señor, ¿quién es usted? Usted es el Mesías, el ungido, el Cristo.
Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Hay hermanos y hermanas que quieren orar por ustedes. Una vez más, no se vayan como vinieron en este día. Dios me los bendiga.